¿Alguna vez te has imaginado recibir un mandato directo de Dios, sin imaginar que algo terrible estaba a punto de suceder? Hoy exploraremos la trágica y desgarradora historia de un profeta y su encuentro con un poderoso león. Este pasaje está descrito en el Libro de Reyes, capítulo 13, nos revela cómo la desobediencia puede tener consecuencias devastadoras y terribles. Eran unos tiempos marcados por grandes desafíos y grandes cambios en los que los profetas hablaban de parte de Dios acerca de los destinos de naciones enteras. En esa época, la voz de Dios resonaba a través de sus mensajeros. Los profetas eran encargados de Dios para transmitir sus mensajes al pueblo. Entre estos mensajeros estaba un profeta cuya misión divina lo llevaría por un camino de puras pruebas y situaciones muy difíciles. El contexto de este relato histórico nos remite al periodo del reino dividido de Israel. Tras la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se había dividido en dos partes: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Jeroboam, el rey de Israel en ese entonces, había hecho prácticas idólatras para evitar que su pueblo viajara a Jerusalén, hacia el reino de Judá, donde estaba el templo de Jehová, y adoraran allí. Jeroboam, temeroso de perder la lealtad de su pueblo, tomó una drástica decisión para evitar que viajaran a Jerusalén para adorar a Jehová. Construyó 2 becerros de oro y los colocó en Betel y Dan, declarando: «Ah, Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Esto desagradó profundamente a Dios. Jeroboam también estableció santuarios en lugares altos y designó sacerdotes de entre el pueblo, que no eran levitas, y los usó para guiar al pueblo a rendirse ante los ídolos. Estas acciones no solo violaron las leyes de Dios, sino que también llevaron al pueblo de Israel a prácticas idólatras y alejaron sus corazones del verdadero Dios. La creación de los becerros de oro por Jeroboam fue un acto de desesperación para mostrar su poder y prevenir la unificación religiosa con Judá, donde el templo de Jerusalén continuaba siendo el centro de adoración al Dios Altísimo. La introducción de prácticas idólatras en el reino del norte llevó a una mayor apostasía y alejamiento de los mandatos de Dios. En resumen, la división del reino de Israel fue un evento multifacético influenciado por factores políticos, económicos, religiosos y sociales, y tuvo profundas repercusiones en la historia y la identidad del pueblo de Israel. Jeroboam, antes de convertirse en rey, era un siervo del rey Salomón. Él se convirtió en un líder prominente cuando fue escogido para reinar en las tribus del norte de Israel. Dios había prometido a Jeroboam que si él seguía sus mandamientos, tendría una dinastía duradera. Sin embargo, el miedo a perder su reino llevó a Jeroboam a desviarse del camino divino. Temía que si su pueblo continuaba viajando a Jerusalén, hacia Judá en el reino del sur, para adorar en el templo, podrían volver a aliarse con la casa de David. Estas reformas no solo consolidaron su poder, sino que también aseguraron que el culto y la adoración estuvieran bajo su control directo. Por eso el rey Jeroboam buscó maneras de alejar a su pueblo del templo de Jerusalén, por lo que decidió crear alternativas de adoración, construyendo becerros de oro para colocarlos en Betel y Dan como símbolos de adoración. En este desvío espiritual, para detener al rey Jeroboam y advertirle sobre el juicio divino debido a su adoración idólatra, Dios envió a un profeta de Judá hacia Betel para una misión crucial. Este profeta tenía que confrontar a Jeroboam y denunciarlo por sus prácticas de idolatría. La valentía de este profeta sería puesta a prueba de varias maneras, y su historia serviría como un poderoso ejemplo de las consecuencias de la desobediencia.
Dios le dio instrucciones claras y específicas de que debía ir a Betel para entregar el mensaje al rey Jeroboam. Esta era una orden directa de Dios hacia el profeta. No comas pan ni bebas agua en ese lugar, y no debes volver por el mismo camino por el cual te fuiste. Este mandamiento no era solo una orientación práctica, sino una prueba de obediencia y fidelidad. La Biblia siempre enfatiza la importancia de la obediencia a Dios. Desde el principio, la obediencia ha sido un tema central. Dios espera que sus siervos sigan sus mandamientos e instrucciones, pues cada mandamiento es dado con un propósito mayor. En el caso de este profeta, la orden de no comer ni beber y no volver por el mismo camino sería un símbolo de su separación del pecado y de la idolatría que estaban presentes en la ciudad de Betel. La misión del profeta era muy arriesgada, tenía que confrontar a un rey poderoso y exponer sus fallas. Sin embargo, el profeta sabía que estaba cumpliendo la voluntad del Señor y su obediencia era fundamental en la misión. Partió de Judá con la convicción de que estaba bajo la protección de Dios y que su misión era vital para el plan de Dios. El mensaje que el profeta tenía que entregar era específico y directo. El mandato de Dios incluía el llamado a establecer un reino que se mantuviera fiel a la adoración a Jehová y a las leyes dadas a Moisés. El mandato de no comer ni beber pan y no regresar por el mismo camino tiene varios significados simbólicos y prácticos en el contexto bíblico. Al no comer ni beber en Betel, el profeta tenía que evitar cualquier forma de participación o de involucrarse con las prácticas idólatras de Betel. Comer y beber con los habitantes de Betel podría haber sido visto como una forma de comunión con sus prácticas paganas, lo cual Dios quería evitar. Esto subraya la importancia de seguir estrictamente las instrucciones de Dios. El profeta debía mostrar una obediencia completa y exacta al mandato que recibió, sin desviarse ni modificarlo. Estas señales físicas de obediencia son reflejos de una fidelidad espiritual e interna a Dios. El profeta decidido y con una fe inquebrantable inició su viaje rumbo a Betel. Lo que está por hacer este profeta te va a dejar helado. Cuando el profeta llegó a Betel, encontró al rey Jeroboam en el momento en que estaba realizando un sacrificio de adoración a los becerros de oro. El profeta se dirigió al altar y proclamó el juicio de Dios, y dijo que el altar sería destruido y que un futuro rey llamado Josías de la casa de David sacrificaría allí sobre ese mismo altar a los sacerdotes idólatras que quemaban incienso y huesos de hombres. Esta profecía fue un ataque directo para el rey Jeroboam y sus prácticas idólatras como prueba de que sus palabras eran verdaderas. El profeta profetizó una señal inmediata, que el altar se rompería y las cenizas que estaban sobre él se derramarían. Inmediatamente después de su declaración, el altar se rompió por la mitad y las cenizas se esparcieron, exactamente como el profeta lo había dicho. El rey Jeroboam, enfurecido en respuesta a la proclamación del profeta, extendió su mano para ordenar el arresto del profeta. Pero de repente, la mano del rey se secó y quedó inmovilizada. El rey Jeroboam, asustado, le pidió al profeta que le orara a Dios para restaurar su mano. El profeta oró a Dios y la mano del rey fue restaurada. Después de que el profeta oró a Dios para restaurar la mano del rey, este agradecido invitó al profeta a su casa para recibir comida y una recompensa, pero el profeta rechazó la oferta de hospitalidad de Jeroboam, recordando la instrucción divina de que no podía beber agua ni comer pan y no volver por el mismo camino. El profeta de Judá se fue de Betel rápidamente, siguiendo fielmente la voluntad y la orden de Dios, hasta que encontró a un viejo profeta que cambiaría el curso de su viaje. La determinación y fe demostrada por el profeta al desafiar al rey Jeroboam en su propio altar
destaca la seriedad y el compromiso de la misión. No solo enfrentó a un rey poderoso, sino que también realizó un milagro que sirvió como una señal irrefutable de la autoridad divina de su mensaje. Jeroboam, incluso después de presenciar el milagro de su mano, no se arrepintió ni abandonó sus prácticas idólatras después del encuentro con el profeta y la señal divina. Su falta de arrepentimiento y la persistencia en la idolatría reflejan una resistencia a cambiar y a seguir las instrucciones de Dios. Luego, el profeta de Judá seguía su camino de regreso. Los hijos del profeta viejo estaban presentes en Betel y vieron lo que el profeta de Judá había hecho y dicho. Ellos regresaron a casa y le contaron todo a su padre. El viejo profeta, después de escuchar el relato de sus hijos, preguntó por el camino que había tomado el profeta de Judá. Luego montó en su asno y fue en busca del profeta de Judá. El viejo profeta encontró al profeta de Judá sentado bajo un roble y le preguntó si era el profeta de Dios que había venido de Judá. Y el profeta de Judá respondió afirmativamente, confirmando su identidad. Luego, el profeta viejo invitó al profeta de Judá a regresar con él a Betel, a su casa, para comer pan y beber. El profeta de Judá inicialmente rechazó la invitación, explicando la orden Dios que recibió. No puedo volver contigo, ni puedo entrar contigo. No comeré pan, ni beberé agua en este lugar, pues así me fue ordenado por la palabra del Señor. Sin embargo, el viejo profeta insistió diciendo, yo también soy profeta como tú, y un ángel me dijo por orden de Dios que te trajera de vuelta a mi casa para beber y comer. Lamentablemente el viejo profeta estaba mintiendo, pero el profeta de Judá, confiando en la palabra del profeta viejo, aceptó la invitación y regresó con él, desobedeciendo así la orden directa de Dios. Esta parte de la historia es muy intrigante. Algunos sugieren que esto fue un acto de envidia o celos de la autoridad y de la misión del profeta de Judá, llevándolo a mentir y a desviar al profeta de Judá de su camino. El viejo profeta, quien vivía en Betel, probablemente estaba al tanto de las prácticas idolátricas promovidas por el rey Jeroboam. Su decisión de engañar al profeta de Judá podría reflejar una mezcla de maldad, incluyendo una curiosidad morbosa sobre las consecuencias de desobedecer a Dios o un intento de reafirmar su propia relevancia como profeta. Al engañar al profeta de Judá, el viejo profeta se involucró en un acto que traería la ira de Dios sobre el profeta de Judá. La relación del viejo profeta y el profeta de Judá es compleja y multifacética. Este viejo profeta, a pesar de sus actos engañosos, también era un siervo del Señor. Sus engaños trajeron severas consecuencias al profeta de Judá, pero también sirvió como una prueba de obediencia y fe. Esta decisión del viejo profeta de mentir puede haber sido influenciada por sus propias inseguridades y deseos de probar su relevancia como profeta, y en un tiempo donde la palabra de Dios era raramente escuchada. Esto destaca la importancia del discernimiento espiritual. El profeta de Judá confió fielmente en las palabras de un hombre, ignorando completamente la orden directa de Dios. Esto nos enseña y subraya la importancia de confiar primero en la palabra de Dios y no ser fácilmente influenciados por otros, incluso si parecen tener autoridad espiritual. No todos los que dicen hablar en nombre de Dios realmente lo hacen. El viejo profeta mintió al profeta de Judá, por eso debemos ser cautelosos y discernir si lo que escuchamos está en línea con la voluntad de Dios. El hecho de que el profeta de Judá se dejara llevar y ceder ante la hospitalidad y posibilidad de descansar después de su misión peligrosa muestra que la tentación era fuerte. Además, la reivindicación del viejo profeta de haber recibido un mensaje divino añadió un peso a la decisión.
Este momento crítico nos recuerda otras situaciones bíblicas donde la tentación llevó a la desobediencia y el pecado, como el caso de Adán y Eva en el jardín del Edén. La desobediencia, independientemente de las circunstancias, trae consecuencias. La fe y la obediencia son probadas cuando enfrentamos decisiones difíciles y presiones externas. El profeta de Judá, desafortunadamente, decidió acompañar al viejo profeta de vuelta a la ciudad de Betel. Esta decisión sería el punto de inflexión en su vida, llevándolo a un fin trágico. El profeta rompió el mandamiento de Dios y al hacerlo tuvo consecuencias. El impacto de las acciones del viejo profeta es profundo. Su mentira llevó directamente a la desobediencia del profeta de Judá, resultando en un castigo divino. Esto nos recuerda la responsabilidad que tenemos unos para con otros en guiar en la verdad y en la fe. El viejo profeta, al desviar al profeta de Judá de su camino, demostró la gravedad de influenciar a alguien a desobedecer a Dios. Esta tentación y subsiguiente decisión reflejan la complejidad de la obediencia a Dios. Esto no es cuestión solo de seguir órdenes, sino de discernir correctamente entre la voz de Dios y otras influencias. El profeta de Judá tuvo que enfrentar una situación donde la desobediencia vino, aparentemente confiable, de un colega profeta que lo engañó. Esto resalta la importancia de la relación personal con Dios y la necesidad de escuchar directamente a Dios. El dilema del profeta de Judá sirve como una advertencia para todos nosotros. A veces, las tentaciones vienen disfrazadas de buenas intenciones o de acciones que aparentan ser confiables. Esto destaca la necesidad de un discernimiento espiritual y la valentía de mantenerse firme en los mandamientos de Dios, incluso cuando somos confrontados con presiones extremas. La desobediencia del profeta de Judá tuvo consecuencias terribles y severas. Mientras estaban en la casa del viejo profeta, se dice que la palabra del Señor vino al viejo profeta condenando al profeta de Judá. Porque desobedeciste la palabra del Señor y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te dio, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde el Señor te dijo que no comieras ni bebieras. Ahora tu cuerpo no será enterrado en el sepulcro de tus antepasados. Estas palabras fueron devastadoras. El profeta de Judá había fallado delante de Dios y en obedecer sus mandamientos, y ahora enfrentaría un castigo por su desobediencia. Después de comer y beber en Betel, montó en su burro y partió consciente de que su desobediencia no quedaría sin castigo. El mensaje recibido por el viejo profeta mientras estaba en la mesa con el profeta de Judá reforzó la seriedad de la situación. Este viejo profeta, incluso siendo el causante de la desobediencia, fue usado por Dios para traer el juicio sobre el profeta de Judá. Esto nos muestra cómo Dios puede usar a cualquier persona o circunstancia para cumplir sus propósitos y pronunciar su juicio. Independientemente de las intenciones humanas, las consecuencias de no ser enterrado en el sepulcro de sus antepasados significaba que su entierro no iba a ser adecuado, ni con sus familiares, lo que era un honor reservado a quienes vivieron una vida justa y obediente. Para el profeta de Judá, el decreto de Dios de que no iba a ser enterrado con sus antepasados no era solo una vergüenza física, sino que también una marca de deshonra espiritual, reflejando y simbolizando su falla y desobediencia a Dios. Las consecuencias inmediatas sirven como un recordatorio poderoso del peso de la desobediencia. En las Escrituras sagradas, la desobediencia a Dios frecuentemente resulta en castigos severos, como en el caso de Saúl, el primer rey de Israel, que fue rechazado por Dios por su desobediencia. Estos pasajes bíblicos subrayan la obediencia a Dios, y es un imperativo que no debe ser tomado a la ligera.
En el camino de regreso, el profeta de Judá encontró su destino trágico y fatal. Un león se le apareció en el camino, una manifestación directa sobre la ira y la justicia de Dios. La presencia del león no era una coincidencia, era un símbolo del juicio de Dios. En la Biblia, el león simboliza poder y justicia divina, como en Proverbios 19:12, donde dice que la ira del rey es como un rugido del león. La tensión en ese momento era tangible. El profeta estaba solo e indefenso, y el león era una fuerza implacable de la justicia. Al ver a este león tan imponente, el profeta debió sentir un miedo muy profundo y una comprensión inmediata de la gravedad de su falla y desobediencia a Dios. Se dice que el león no devoró el cuerpo del profeta ni atacó su burro. Fue un testimonio claro de que su muerte fue por la desobediencia y un acto de justicia divina. Este evento fue presenciado por hombres que quedaron perplejos con la visión del león y el burro al lado del cuerpo intacto del profeta. El león simboliza el peligro y la vigilancia contra el mal. En otros pasajes de la Biblia, el león representa la fuerza y la majestad de Dios. Esta dualidad del simbolismo del león en la Biblia como símbolo de juicio y también de poder divino enriquece la interpretación de la historia del profeta de Judá. El león que mató al profeta no solo cumplió un juicio, sino que también demostró el poder absoluto de Dios sobre las criaturas y las circunstancias. Otros pasajes de la Biblia describen leones en contextos que refuerzan estos temas. En Daniel capítulo 6, Daniel es lanzado al foso de leones, pero es protegido por Dios, mostrando la autoridad divina sobre las criaturas y seres peligrosos, mostrando así el juicio de Dios y su poder para proteger a los que le creen. En Jueces capítulo 14, también Sansón enfrenta a un león con la fuerza de su espíritu. Dios representa el poder divino dado a sus siervos. La presencia del león en el camino del profeta de Judá es un recordatorio visual y el poder de la justicia de Dios. Este evento no fue un accidente, sino una ejecución deliberada del juicio divino, demostrando que Dios controla todas las cosas y usa hasta la naturaleza para cumplir su voluntad. El ataque del león fue rápido y mortal, pero curiosamente no devoró el cuerpo del profeta ni atacó su burro. Este comportamiento inusual es una señal clara de la intervención divina. El león permaneció junto al cuerpo muerto y junto con el burro como un testimonio de la justicia de Dios. Este evento extraordinario atrajo la atención de las personas que pasaban, vieron el cuerpo del profeta, el león y el burro juntos, y difundieron toda la noticia por Betel. Esto era un recordatorio poderoso del poder de Dios y de las consecuencias de la desobediencia. El león, que normalmente actuaría como un depredador, estaba bajo el control de Dios, demostrando su autoridad absoluta. Este impacto visual de la escena fue significativo para las personas que presenciaron el evento. Entendieron que la muerte del profeta de Judá no fue un mero accidente, sino que fue un juicio directo de Dios. El león junto al cuerpo del profeta de Judá sirvió como una señal clara e inconfundible del poder de Dios y de su justicia. Además de la justicia, el león también simboliza al rey de los animales, reflejando la realeza y el poder de Dios. En Apocalipsis capítulo 5, Jesús es descrito como el león de la tribu de Judá, enfatizando su autoridad y realeza. La historia del profeta de Judá y el león es una representación tangible de cómo Dios, el verdadero rey, ejerce su poder y justicia. Cuando el viejo profeta se enteró de la muerte trágica del profeta de Judá, fue profundamente impactado. Reconoció su responsabilidad en la desobediencia del profeta y se arrepintió de las graves consecuencias de sus acciones. Aunque le había mentido al profeta de Judá, el viejo profeta también era un siervo de Dios y comprendió la seriedad del juicio divino.
Él fue al lugar donde estaba el cuerpo del profeta y lo llevó de vuelta a Betel. El viejo profeta enterró al profeta de Judá en su propio sepulcro. Esto puede interpretarse como un signo de arrepentimiento y respeto. Al realizar el entierro, se lamentó y dijo: «¡Ay, mi hermano!», expresando su remordimiento. El viejo profeta se dio cuenta de la gravedad de sus acciones. El arrepentimiento puede no estar explícitamente mencionado, pero su comportamiento sugiere que lamentó profundamente lo que ocurrió, ya que él fue causante de la desobediencia del profeta de Judá. Pero esto refuerza la idea de que sentía un profundo arrepentimiento y quería, de alguna manera, reparar el mal que había causado. Este gesto final de respeto y reconocimiento de la misión del profeta de Judá muestra que, a pesar de sus acciones equivocadas y mentiras, el viejo profeta todavía tenía un respeto profundo por el mandato divino. El entierro del profeta de Judá fue un momento de reflexión y tristeza. El viejo profeta reconoció que la desobediencia había llevado a la muerte del hombre de Dios. Pidió a sus hijos que cuando muriera sus huesos fueran enterrados junto a los del profeta de Judá. Esto fue un gesto de respeto y reconocimiento de la valentía y de la misión del profeta de Judá. Este acto final de respeto y arrepentimiento demostró que, a pesar de sus fallas, el viejo profeta todavía reconocía la importancia de la obediencia a Dios. Él quería estar junto al profeta de Judá, reconociendo que ambos eran siervos de Dios, que habían aprendido lecciones importantes sobre la fe y la obediencia. El viejo profeta, al pedir ser enterrado junto al profeta de Judá, estaba haciendo una declaración poderosa. Reconocía que, a pesar de sus fallos, todavía veía al profeta de Judá como un verdadero siervo de Dios, digno de ser recordado con honor. Este gesto también pudo ser visto como un intento de expiar su culpa y honrar la memoria del profeta que había desviado de su camino. Esto es un recordatorio de que todos los siervos de Dios, a pesar de sus fallas y tropiezos, tienen un lugar en la narrativa mayor de la fe y obediencia. La historia del profeta de Judá y del león es un poderoso recordatorio de la importancia de la obediencia al Altísimo. Por eso cada decisión que tomamos tiene consecuencias, algunas inmediatas y otras a largo plazo. El profeta de Judá eligió creer en las palabras del viejo profeta en lugar de mantenerse firme en la palabra de Dios. Esta elección lo llevó a la perdición. Esto es un recordatorio de que nuestras decisiones pueden tener repercusiones graves no solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. Es un llamado a reflexionar profundamente antes de tomar decisiones, especialmente de aquellas que implican desviarse de los mandamientos de Dios. Además, esta historia resalta la necesidad de discernimiento espiritual. El profeta de Judá fue engañado por un colega profeta, lo que destaca la importancia de buscar confirmación directa de Dios en nuestras decisiones. La fe y la obediencia a Dios deben estar fundamentadas en una relación espiritual personal y directa con Dios, sin intermediarios que puedan desviarnos del camino correcto. Este relato de las Escrituras no es solo una historia antigua, sus lecciones son aplicadas hoy. Nos recuerda que debemos ser vigilantes en nuestra fe, obediente a los mandatos divinos y prudentes en nuestras decisiones. La obediencia a Dios no es solo cuestión de seguir reglas, sino de demostrar nuestra confianza y fidelidad a Dios. La historia del profeta de Judá y del león nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a reflexionar sobre nuestras elecciones y obediencia a Dios. Es un llamado para ser fieles, discernientes y obedientes, confiando siempre en la orientación divina, incluso cuando las presiones externas y las tentaciones nos rodean.
La obediencia a Dios es un camino de fe, confianza y reverencia a Él. Y esta historia sirve como un recordatorio poderoso de la importancia de seguir fielmente su palabra. Este contexto bíblico del profeta y el león nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar cómo nuestras acciones y decisiones pueden alinearse con los mandamientos divinos en un mundo donde las tentaciones y presiones son constantes. Esta historia sirve como guía poderosa para mantener nuestra fidelidad a Dios y resistir las influencias que nos desvían de su camino. Nos enseña, independientemente de las circunstancias, la obediencia a Dios debe ser nuestra prioridad máxima y nos recuerda las graves consecuencias de la desobediencia y la importancia de discernir correctamente la voz de Dios en medio de otras influencias malvadas. Y finalmente destaca la responsabilidad de los líderes de guiar a sus seguidores en la verdad y justicia, siendo modelos de integridad y fidelidad, y que podamos aprender de este contexto bíblico y aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas, buscando fielmente la orientación de Dios. Así, la historia del profeta y el león nos deja con una lección clara: obedecer a Dios, confiar en su justicia y reconocer su soberanía sobre nuestras vidas. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y compartirlo para que más personas puedan conocer estas importantes enseñanzas bíblicas.